Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes. Iniciamos con el siguiente tema, se llama transmisión de datos. Mi nombre es Henry y pues vamos a continuar. En este pequeño video, ¿qué es lo que veremos? En este video estaremos viendo lo que son conceptos y terminología nada más. Pero en los próximos videos estaremos viendo lo que es la transmisión de datos. Analógicos y digitales, los problemas que se tienen en la transmisión y propiamente la capacidad de los canales. Entonces, en este vamos a ver los conceptos y terminología. Como lo vimos en el video anterior, ya vimos lo que son las normas y para este tema en especial nos abocaremos a dos normas, en este caso a las normas ANSI y sus definiciones y a la norma I2T también en sus definiciones. Ok, y vamos a iniciar un poquito con los conceptos básicos para entender todo este concepto de transmisión de datos. El primer concepto que tenemos que recordar es lo que son señales analógicas y señales digitales. Si bien lo recuerdan ustedes bastante bien, nada más es cuestión de recordar que la señal analógica, sus valores son continuos con respecto al tiempo. Y con la señal analógica tenemos valores discretos en el lapso de un tiempo, ¿sale? Entonces, este es el primer concepto que tenemos que tomar en cuenta entre señales analógicas y señales digitales. Analógicas las de arriba y discretas las de abajo. Ok, aquí tenemos una definición un poco más completa. Dice que una señal analógica es la cual tiene una gran variedad de valores que se mueven a través del tiempo. En otras palabras, no hay cortes o discontinuidades en la señal. En su caso de la señal digital, dice que mantiene un nivel constante, ¿no?, de voltaje en algún periodo de tiempo, pero cae abruptamente, hay cambios abruptos entre uno y otro con respecto al tiempo. Entonces, esas son sus definiciones que marca esto. Ok, acá hay otra forma de encontrar cuando una señal es periódica, y entonces dice que propiamente una señal periódica es aquella que se repite en el tiempo, ¿no? Y dicen, bueno, pues propiamente una señal continua también, que puede ser una señal sinusoidal, a diferencia de una onda discreta, que en este caso es una onda cuadrada. Ambas matemáticamente se definen como SDT, señal con respecto al tiempo. Y para definir si es periódica o no es periódica, nosotros tenemos que observar lo siguiente. Definir que la función S de t es igual a S por t minúscula más t mayúscula, que quiere decir la señal con respecto al tiempo va a ser igual a la señal por el tiempo más el periodo, mientras el tiempo pase de menos infinito a más infinito. Y tomar en cuenta que t mayúscula, en este caso es el periodo, debe ser una constante, ¿no? Y t debe tener valores muy pequeños que satisfagan la ecuación. Entonces, si esto se cumple, es una señal periódica. Si esto no se cumple, entonces es una señal aperiódica. Aquí tenemos una señal de onda sinusoidal, que es propiamente lo más característico de una señal periódica. Nosotros podemos ver tres parámetros en esta señal sinusoidal, lo que es amplitud de pico, ¿no?, la frecuencia y fase. Entonces, podemos nosotros observar que la amplitud es con respecto al eje de las X hasta el punto más alto, que en este caso nosotros le llamamos el pico, y la frecuencia, ¿no?, es el cuánto tiempo la señal repite su periodo en un tiempo, y la fase, ¿no?, que la fase la vamos a ver en un momentito más. Entonces, aquí tenemos amplitud, en longitud de onda, ¿no?, que es lo que tenemos, que va de pico a pico señalando con lambda, ¿no?, tanto en longitud de onda en positivo también como en negativo, ¿no? Y mientras corre a través de un tiempo, y donde tenemos el desplazamiento está de 0 a A menos, que es realmente pues la fuerza, el voltaje.
Entonces, yendo un poquito más al detalle, amplitud de pico es el máximo valor, ¿no? O la fuerza de la señal, es el máximo valor o la mayor fuerza de la señal con respecto a un tiempo. Típicamente, lo que habíamos dicho hace un ratito, se mide en volts, ¿no? Entonces aquí podemos ver la amplitud pico y la amplitud, ¿no? Entonces, esa es una muy buena definición para definir, un buen tema para definir amplitud de pico. La siguiente es frecuencia y dice que es la velocidad en ciclos por segundo o hertz en la cual la señal se repite, ¿no? Entonces, observen primero, tenemos ondas sinusoidales en todas ellas, en la primera, en la segunda, en la tercera y en la cuarta, y todas ellas transcurren con respecto al tiempo, al mismo tiempo, todas tienen el mismo tiempo. Sin embargo, la primera señal está multiplicada por 1, vean ustedes que la señal es un poco más amplia, y conforme aumentamos el valor del ángulo, ¿no? Le damos un mayor número, empezamos a hacer más, meter más ondas en el mismo tiempo, más repetición de la onda en menor tiempo, y así hasta, por ejemplo, ponerle 10. Entonces, volviendo aquí a la definición, dice la frecuencia es la velocidad en ciclos por segundo o hertz en la cual la señal se repite. Es decir, entre más veces se repita la señal en un tiempo, tengo más frecuencia. Aquí se repite por lo menos una vez, tengo baja frecuencia, y conforme aumento en poner más señales en un mismo número de tiempo, quiere decir que aumento la frecuencia. Otro concepto que hay que estar observando es lo que se relaciona con periodo, ¿no? Y acá nos da una definición y nos dice un parámetro que es llamado periodo de la señal es las veces que toma en repetirse una señal. ¿Cuánto tiempo le toma repetirse a una señal? Y dice que el periodo propiamente con la letra T es directamente proporcional a 1 sobre la frecuencia. Entonces, nosotros podemos obtener la frecuencia dado el periodo o el periodo dado la frecuencia. Y entonces, dice que el periodo se refiere a una cantidad en el tiempo, en segundos, que la señal necesita para completar un ciclo. O sea, cuántos segundos necesita una señal para completar su ciclo, y eso es periodo. Aquí tenemos dos señales, más bien dos imágenes. En la primera tenemos una onda sinusoidal tal cual la conocemos nosotros, donde pues propiamente podemos decir que el periodo es el tiempo que se tarda en completar un ciclo, ¿no? Pero aquí en la parte de abajo ya no solamente vemos al periodo como una onda sinusoidal, ahora el periodo lo vemos con un paquete de información o de datos en donde mandamos el dato, la dirección y algunas otras instrucciones para ser decodificado del otro lado, ¿no? Entonces ya tenemos que empezar a hacer esta analogía de que también bajo el mismo concepto de periodo tenemos que tener el concepto de datos. Ok, vamos repasando un poquito más. Volvemos a ver lo que es periodo. Periodo se refiere a una cantidad en el tiempo en segundos y es lo que una onda necesita para completar el ciclo, es lo que habíamos dicho, ¿no? Entonces, en la cantidad de tiempo que necesita una onda para completar su ciclo, esto es lo que nosotros llamamos periodo. El periodo de onda se mide en segundos propiamente porque transcurre en un tiempo, ¿no? Y la frecuencia de onda se refiere al número de periodos en un segundo. Entonces, el número de periodos en un segundo es frecuencia. Por eso habíamos dicho hace un ratito que periodo es igual a 1 sobre la frecuencia, porque también desde la frecuencia podemos encontrar el periodo. La unidad de medida de la frecuencia es Hertz y se pone como Hz. Entonces, también habíamos visto o estamos viendo un término que se llama longitud de onda, y es en lambda, y también vemos que lambda es igual a alfa
1 sobre la frecuencia, ¿no? Entonces la longitud de onda tiene que ver con el periodo, ¿no? La fase pues es una medida de la posición relativa que se tiene con respecto al tiempo en una señal periódica, y propiamente una señal periódica f de t, ¿no? Tiene una fase donde una fase tiene el tiempo sobre el periodo, donde el periodo avanza, ¿no? Desarrollándose la señal. Originalmente se toma como 0 para observar la posición de la onda, pero también tendremos en algunos lugares que tengamos que mandarlo más allá del 0, en ese caso el negativo. Entonces, en la fase, por ejemplo, en el primer dibujo que tenemos, decimos que tiene fase 0 cuando propiamente la señal arranca desde el origen, desde el 0 en X, 0 en Y, y empieza a generarse la onda. Nosotros entonces decimos que hay un desfase de 90 grados cuando nosotros dejamos pasar un ciclo antes del 0, o inicia la señal antes del 0 más bien, en un cuarto de ciclo, ahí decimos que está desfasada en un 90%. Si nosotros dejamos pasar medio ciclo de la señal antes de que pase el origen, nosotros decimos que entonces la señal está desfasada 180 grados. Esto es lo que corresponde en cuestión de la fase. Y bueno, esto es importante recalcarlo, mencionar que una señal SDT, señal con respecto al tiempo, es continua si calculamos el límite cuando el límite de la función SDT cuando es igual a SDA para todo A, donde t tiende a A. Entonces, con esto nosotros matemáticamente podemos definir si una función es continua o no, mediante el tema de los límites. Y bueno, continuamos con esto. Aquí tenemos dos tipos de señales. Habíamos dicho que una señal sinusoidal es una característica, un ejemplo claro de una señal continua, y una señal cuadrada es característica de una señal discreta. Entonces aquí podemos observar, por ejemplo, que en esta parte el periodo se encuentra cuando la señal repite su ciclo, ¿no? Entonces el periodo es igual a la letra t, que ya habíamos dicho, y es igual a 1 sobre la frecuencia. Esto es lo que habíamos comentado. De la misma parte, cuando nosotros estamos en ondas cuadradas o señales discretas, el periodo pues se mide exactamente igual. Cuando se repite la señal en un periodo, en un tiempo, entonces el periodo es igual a t, ¿no? En ese caso se repite acá, tienen la misma distancia, y es igual a 1 sobre la frecuencia. Entonces, ambas se miden y se representan bajo la misma función. Ok. Entonces, una señal sinusoidal, ¿no? Una onda sinusoidal, también puede escribirse como S de t es igual a A por el seno de 2pi f de t más la fase, ¿no? Entonces, técnicamente lo que decimos es una señal con respecto al tiempo va a ser una constante que vamos a multiplicar. A va a ser el valor del voltaje de una función seno de 2pi. 2pi propiamente representa a esa característica de la onda sinusoidal, por la frecuencia, por el tiempo, más una fase, y esa fase es lo que habíamos dicho, de dónde arranca, si arranca del origen o arranca un poco antes, y qué tanto viene desfasada, ¿no? Entonces, pues creo que técnicamente es eso, ¿no? Donde nosotros debemos observar que 2pi radianes es igual a 360 grados, y eso equivale a un periodo, ¿sale? Entonces, ¿qué tiene que ver? Cuántas veces se repite la señal.
Y aquí tenemos un ejemplo, bueno, una figura de un ejemplo muy claro, donde podemos identificar cada uno de los términos que estamos manejando. En este caso, nosotros manejamos A de amplitud y estamos observando que la señal de onda sinusoidal tiene una amplitud de 1. Observen aquí, amplitud de 1 y menos 1. Técnicamente, en valores absolutos, su amplitud es 1. Después, la frecuencia es de 1. 1, ¿se acuerdan en la definición que teníamos de frecuencia? Que es cuántas veces se repite en un tiempo, en el tiempo, ¿no? Entonces, en un tiempo, en un segundo, la señal se repite una vez. Aquí está frecuencia 1. Y la otra que tenemos es la fase. Y como la señal arranca desde el origen, entonces no está desfasada, su fase es 0. ¿Ok? Entonces, vamos a la siguiente. La siguiente nos dice que la amplitud cambió, la amplitud es 0.5. Vean ustedes que ya no llega a 1, se queda aquí en 0.5, tanto en positivo como en negativo, y la frecuencia es la misma. La señal sigue repitiéndose una sola vez en un segundo. Y la fase es igual a 0, derivado de que pues, arranca en el origen. Regresándonos a esta señal que tenemos por acá, es la amplitud vuelve a ser 1 porque llega hasta acá en amplitud 1 y la frecuencia es 2. La frecuencia es 2, observen que esto es un segundo, pero ahora la señal se repite una vez, dos veces, entonces por eso la frecuencia es 2, arranca en el origen y entonces su fase es 0. En este caso, la que tenemos aquí ya no se parece a las tres primeras, ya aquí tenemos un desfase y aquí se observa un desfase de pi sobre 4, también tenemos que la amplitud es la misma, ¿no? Es el mismo caso y la frecuencia es la misma. Entonces, esa es una forma de observar una señal en el tiempo S de t que es igual a A. En este caso, observen que A ya tenemos el valor, es la amplitud, habíamos dicho es el voltaje, es la fuerza que le damos a la señal, del seno de 2pi, que es propiamente la graficación de la señal, por la frecuencia, por el tiempo, más la fase. Entonces estamos observando claramente cada uno de los términos, cómo se van integrando a la, a la función matemática. Y esto es importante para el manejo de señales analógicas. Entonces, tenemos que hay una relación muy simple entre dos ondas sinusoidales en el tiempo y en el espacio, ¿no? La longitud de onda, que en este caso va a ser lambda, es la señal que se observa cuando tenemos una distancia que es ocupada en un ciclo simple. O ponerlo de otra forma, es la distancia entre dos puntos que corresponden entre la fase de dos ciclos consecutivos. Entonces se asume que la señal está viajando a una velocidad v. Entonces ahora ya tenemos que la señal no solamente tiene una fase, una frecuencia, un periodo, un tiempo, ahora debemos asumir que tiene una velocidad. Entonces, cuando nosotros queremos calcular la longitud de onda, la longitud de la señal, en un periodo, tenemos que hacer que la longitud de onda sea igual a la velocidad por el periodo, ¿no? O equivalente en términos de frecuencia a la longitud de onda por la frecuencia y es igual a la velocidad. Y bueno, para saber que la velocidad se representa aproximadamente por 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Ok, y ahora vamos un poquito con los conceptos de dominio de la frecuencia. Entonces, el dominio de la frecuencia se utiliza mucho en las cuestiones electromagnéticas y tiene que ver mucho con las frecuencias, ¿no? Propiamente. Entonces, vean ustedes lo que tenemos a continuación. Tenemos, en esta parte tenemos unas señales, diferentes señales que están aquí. Podemos observar que todos transcurren con respecto al tiempo, como las que veíamos anteriormente. Aquí una con una
con un periodo de 1 segundo, y aquí nosotros podemos observar que ya hay mayor frecuencia, ¿no? Aquí frecuencia 1, aquí la frecuencia habría que contarla, parece ser como 3, sí, aquí está la frecuencia 3, observen esta parte, frecuencia 3, y aquí ya aparece otra señal interesante, de dónde habrá salido esa señal tan extraña, que es periódica, porque se repite con respecto al tiempo. Entonces, vamos a ver qué nos dice aquí arribita, y nos dice que la señal con respecto al tiempo va a ser igual a 4 sobre pi, ¿no? Más, por la multiplicación de otra señal, que va a ser sinusoidal de 2pi de una frecuencia por t, más 1/3 de una señal 2pi con una frecuencia de 3 con respecto al tiempo. Lo que nos está diciendo técnicamente esto, vean aquí lo súper interesante, es que podemos sumar dos señales, y aquí voy a poner una plumita, porque realmente lo que quieren hacer en esta función matemática de una señal es sumar la señal 2pi f de t, ¿no?, más la señal 1/3 de seno de 2pi 3f de t, que técnicamente, si nosotros hemos observado bien lo que hemos visto hasta hace un momento, seno de 2pi f de t es esta, ¿no? Y la quieren sumar con esta otra señal, la que está de este lado, que es 1/3 de 1/3 de seno de 2pi 3f de t. Ok, ¿de dónde aparece, por ejemplo, antes de que veamos la suma, veamos esta función, la que tenemos acá, y vean que es seno de 2pi f de t? Entonces, si seno de 2pi me dice que es una onda sinusoidal, f, la frecuencia es 1, aquí está la frecuencia es 1, pero lo interesante es que aquí hay un número 1, aunque no se observe, seno por 1, y es la amplitud, o sea, es lo que me da el voltaje, pico, ¿no? El pico que tenemos. Aquí, si nos vamos a esta gráfica, la de acá abajito, observen esto. Acá en lugar de 1 está multiplicado por 1/3, y entonces esto significa la fuerza que tiene la señal, y la señal tiene un valor de 1/3 o 0.33. Y además me dice que es una onda sinusoidal, aquí me está diciendo, pero me dice que su frecuencia es de 3 con respecto a 1 segundo. Entonces sí, lo vemos claramente, esta es una señal que tiene una frecuencia de 1, y aquí la señal se repite 3 veces antes de pasar 1 segundo. Entonces, lo que nos está comentando la señal, la función matemática, es... Voy a borrar un cachito. Lo que nos está diciendo esta función matemática es esta señal, que es la que estamos viendo aquí arribita, la vamos a sumar, ¿no? La vamos a sumar, espero que se vea bien la suma, con esta otra, ¿no? Que técnicamente es sumar esta señal con esta, y el resultado técnicamente es esto. Pero ustedes van a ver algo interesante, porque más allá de que se realice la suma y que se obtenga una señal diferente, ¿no? O sea, estos piquitos los absorbe esta otra señal, está por arriba de 1, ¿no? Arribita de 1. ¿Por qué razón? Bueno, pues propiamente esto tenía el valor de voltaje 1, y aquí tiene voltaje de 0.033, ¿no? Entonces, esta es una forma de realizar las sumas de las señales. Bueno, no, si queda claro, entonces continuamos con la siguiente. Dice, cuando todas las frecuencias de los componentes de las señales son enteros, múltiplos de una frecuencia, la frecuencia se refiere como una frecuencia fundamental. Ese es un dato técnico.
El espectro de la señal en un rango de frecuencias que estas dos contiene, por ejemplo, el espectro puede... nosotros podemos decir que tenemos toda una serie de señales que están... que contienen los mismos valores de frecuencia, y nosotros podemos representarlo al poner un número entero enfrente de la función, o sea, 3 veces la función, 3 veces la frecuencia, 2 veces la frecuencia, etcétera, etcétera. Ok, entonces el siguiente tema que vamos a ver es data rate, ¿no? Y data rate técnicamente nos refiere a la velocidad de los datos, y es la cantidad de datos que pasan a través de un medio por unidad de segundo. Entonces, data rate es la cantidad de datos que pasan a través de un medio por unidad de tiempo. Vean ustedes que ya manejamos el concepto de datos. El siguiente término que tenemos que aprender es ancho de banda, y el ancho de banda es el rango de frecuencias que pueden pasar a través de un medio. ¿Sale? Entonces, ancho de banda es el rango de frecuencias que pueden pasar a través de un medio. Y el otro concepto que tenemos, que es bitrate, aquí ya aparece en español. Y bitrate es el flujo de datos, ¿no? La cantidad de información que se puede leer en nuestro ordenador por segundo. Entonces es flujo de datos por segundo. Entonces aquí nosotros podemos observar otra vez una señal de tipo discreta, donde contiene ya información, y pues el flujo del bitrate o flujo de datos es cuántos datos puedo pasar o cuántos se pueden ver por un segundo, ¿no? En los intervalos de tiempo. El otro término que tenemos que leer, entender, se llama la frecuencia central. La frecuencia central, normalmente se le conoce, es una medición que es la parte intermedia entre las frecuencias bajas y las frecuencias altas y las frecuencias bajas de corte, ¿no? Y normalmente se le conoce como la media, ¿no? La media geométrica, o el corte entre las dos frecuencias. Entonces a eso nosotros llamamos la frecuencia central. Entonces por ahí tenemos el dibujito, ¿no? Aquí lo tenemos. Tenemos el dibujito. Déjenme ver aquí. Le ponemos delantero láser. Tenemos la señal. Tenemos por un lado y por otro frecuencias altas, frecuencias bajas, y la parte media es la frecuencia central. Ok, entonces el ancho de banda de una señal de este espectro, no, esto no. Entonces todas las señales tienen un componente de corriente directa. Esto incluye a las que tienen también frecuencia cero. Este componente de corriente directa se le conoce como una constante. Una constante que es técnicamente la que le va a dar el valor o la fuerza de la señal.